Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tabil. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por estar acá. Hola, Matías. Bueno, gracias por la invitación, obviamente. Aquí estamos en un nuevo episodio de Experiencia Tabil y hoy tenemos a Fernando Marazo. Para quienes no lo conozcan, no sé cómo presentarte. Sé que tenés tu Instagram Filosofía en el Espectro. Sé que sos docente también en la UADE y ¿dónde más? En la UNSAM. En la UNSAM. Y bueno, más bien me parece que te voy a dejar a vos una autopresentación para empezar a charlar, si te parece. Como quieras, sí. Siempre en las presentaciones uno no sé, autopresentación no sabe qué decir, pero me dedico, digamos, profesionalmente a la filosofía en lo que es docencia, donde más me encuentro cómodo. Y dentro de filosofía, a la lógica. De hecho, tanto en UNSAM como en UADE, doy materias afines a la lógica. Interesante. Un punto de la filosofía, digamos, una parte de la filosofía que me resulta súper interesante, pero que me gustaría investigar más, así que nos vas a contar quizás algo de eso. Y bueno, y la otra parte, ¿no? Que es filosofía en el espectro, porque vos estás dentro del espectro autista. Claro, lo que hoy se llamaría el espectro es una palabra, digamos que tiene también su complejidad, ¿no? Porque cuando decís espectro, justamente abarcás mucho, pero justamente en ese mucho abarcar aparecen cuestiones muy, muy disímiles, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a manifestaciones, si estamos hablando del espectro autista. Uh-huh. Que hubo un cambio, ¿no? Que no se llamaba espectro autista, por ejemplo, ¿no? Lo que se usa generalmente, ¿no? Que es el CIE o el DSM, pero si hablamos del DSM, que es algo que todo el mundo que está en el ambiente de salud mental lo conoce, 2013, DSM-5, después aparecieron revisiones, pero se mantuvo todo lo que eran los trastornos generalizados del desarrollo, los TGD, que antes en otros DSM estaban como compartimentados, ¿no? Uh-huh. Sí, red, el trastorno de red, todo ese tipo de cosas, bueno, trastorno desintegrativo, bueno, había un montón de cosas. Bueno, ahora lo que se hizo es poner trastorno del espectro autista, sacar algunas cosas, y lo que antes era el Asperger o el Asperger, ¿no? O sea, hay muchas formas de decirlo, ahora forma parte del trastorno del espectro autista. Digamos que, como todo manual clasificatorio de lo que fuese, no deja de ser un manual clasificatorio, digamos que eso se puede ir cambiando y de hecho va cambiando. ¿No? De hecho, en el caso del autismo ya se comienza a hablar en decir, bueno, por diferentes circunstancias no se puede tomar como un trastorno, a menos que genere un trastorno, que ahí podríamos hablar de trastorno, sino como una condición. Uh-huh. No solo porque es una condición neuronal, que eso está bastante probado, que hay cuestiones de genes que intervienen, sino que además es algo que no se puede cambiar, digamos, es de alguna manera un posicionamiento en la vida, ¿no? Entonces, hoy se empieza a hablar más de SEA, ¿no? Condición del espectro autista. Está bueno. Y que incluso uno podría decir, bueno, saquemos autista también, porque el autismo que tenía que ver con, ¿no? Antes se hablaba de encapsulamiento, digamos, está lleno de autistas que entran en criterios de autismo y que sin embargo son absolutamente sociables, ¿no? Bueno, como yo, por ejemplo. Claro. No sé si soy absolutamente sociable, no, pero... No te conozco tanto, pero pareces bastante sí, sociable. fui muy ameno. Sí. De hecho, estás acá, digamos, no sé, exponiéndote en parte a la cámara, a este diálogo. Sí, mirándote a los ojos, que no es fácil para mí, ¿eh? No, pero tengo una mirada intensa. Sí. Sí. Ahora no te puedo mirar a los ojos, ¿ves? Ya no tendrías que haberlo dicho. Ahora no. Sí. De verdad no puedo, es que no. Mirá vos. Sí. Bueno, eso en cuanto al espectro, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, en algún momento posiblemente, no sé, digamos, habría que se cambie la palabra espectro
porque también tiene su complejidad, digamos, ¿no? Como entran como muchas cosas y es todo medio una ensalada. Y a la hora de, por ejemplo, de hacer un screening, digamos, hay que tener un ojo clínico bastante importante, porque de verdad es que cuando se habla de que hay 2 autistas y los 2 son absolutamente diferentes y cada autista tiene un autismo diferente a otro, es que es así, digamos, ¿no? Es así. Claro, es que un espectro puede ser súper amplio en realidad. Es que lo es. Y lo es. Sí. Por eso es lo importante de aquella persona que se dedica al diagnóstico, de, por ejemplo, hacer diagnósticos diferenciales. Porque de verdad, digamos, son muy parecidos a otras condiciones. Por ejemplo, TDA, TDAH, ese tipo de cosas. Hay cosas muy parecidas. Mira. Por eso está siempre el punto... decir, bueno, ¿qué es lo esencial del autismo que no comparten otras condiciones u otros trastornos? Y esto no es tan fácil de decir. No, hay y debe varios... cambiar también, me imagino, a la luz de nuevos entendimientos, ¿no? Sí, sí, hay como cuestiones bastante, más o menos, que se pusieron de acuerdo, pero bueno, no. ¿Te acordás para identificar? Sí, en principio se me ocurren 2. Como por un lado tenés los que dicen que, bueno, lo esencial, con esto quiere decir que lo tienen todos y todas. Voy a decir todos, voy a hablar en masculino. Todos los autistas, que es muy difícil, ¿sabes? Habría que preguntarle a cada uno, pero que es, bueno, hay un procesamiento de la información que viene evidentemente del exterior, que es diferente al resto, digamos. Obviamente no es ni mejor ni peor, es diferente. Por ejemplo, hay un procesamiento de información que en los autistas se da de modo secuencial y por lo tanto es muy difícil lo que se llama el procesamiento paralelo, es decir, procesar varias cosas al mismo tiempo. Que ser de a una, pero bien, entonces es muy común que... En secuencia. Sí. Primero uno, solo eso, después la otra. Sí, después eso. Claro, cada uno lo podrá ir manejando, hay maneras también de apoyos, pero en general pasa, digamos, ¿no? De decir, hay cierta dificultad de hacer muchas cosas. También hay otras que son, digamos, cuestión de la energía, del manejo de la energía, pero eso también lo tienen otras condiciones. Y siguiendo esto, la otra es, bueno, regulación de emociones. Hay una manera de regular las emociones que es diferente, por ejemplo, al trastorno límite o a la bipolaridad. Es diferente. ¿Cuál sería como la esencia de la forma de regularlo? Sí. Bueno, yo, como todo, no soy médico, puedo hablar de mi propia experiencia, pero en general lo que veo y por lo que investigué y en mi propia experiencia hay un desregule emocional, es decir, vamos a ponerlo, hay cierta ansiedad que te desregula, un poco te descontrola ante cosas de la vida que vamos a decirlo de esta manera, se mueven constantemente, por lo cual el autista necesita algo que no cambie, ¿no? Algo que no le genere ansiedad. Y de ahí vienen lo que se llaman las estereotipias o el steaming, ¿viste? Esas palabras que es... Bueno, yo en mi caso uso mucho este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que lo tienen todas las personas, pero que los autistas las tenemos más, ¿no? Sí. Una manera regular, o se pasa a ver mucho, hacer cubo Rubik, es decir, algo que no cambie. Eso sería la cuestión. Dentro de lo que es una vida dinámica, donde todo cambia, el autista necesita algo que no cambie. Eso, digamos, entonces vos porque, por ejemplo, hoy llegaste y también estábamos comiendo la picada, estábamos charlando y estabas con eso. ¿Qué te produce, digamos? ¿Para qué lo usas? ¿Para qué te sirve? Bueno, ahora hay un mercado, lo que llaman sí. los juguetes de mano, fidget toys. Sí. Pone esa palabra en Mercado Libre y aparecen, que es... bueno, en el autismo, a grandes rasgos, hay mucha ansiedad, por diferentes motivos, digamos. La etiología es bastante compleja, y la manera de regular esa pequeña ansiedad, podríamos decir, o mucha según el momento, es
¿no? A veces manejar este tipo de cosas, o a veces tocar texturas que te relajen. Tiene que ver cuál es el perfil sensorial, digamos, qué es lo que te hace bien o mal. Personas, ¿no? Yo cuestiones de auditivas no tengo problema. Puede estar Claro. gritando al lado que no me ves. Pero hay gente que de verdad tiene grandes problemáticas con Mucha eso. sensibilidad a Claro. los sonidos. Sí, o por otro lado, mucha sensibilidad a ciertas cosas o hiposensibilidad, ¿no? Eso se da mucho que no hay mucho término medio, ¿no? O hay hipo o hiper. Claro. Yo en general soy hiposensitivo, es decir, me puedes clavar una puñalada y no me voy a dar cuenta. Mirá vos. Tengo un altísimo umbral de dolor. Claro. Sí, sí. Me pregunto cuál será mejor o peor, ¿viste? O será mejor en algunas cosas y en otras será peor. Sí, supongo. No conozco las experiencias de los demás. Sí, en general, los autistas, de todas maneras, llevan una vida muy dura por muchos motivos. Porque no es lindo ser autista. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, algo que hablábamos abajo y que me parece re interesante es que, según lo que yo entendí, digamos, vos fuiste diagnosticado con TEA hace poco, en realidad. Sí, hace poco yo siempre fui una persona que necesité lo que hoy podríamos llamar apoyos, ¿no? Podríamos llamar apoyos, que es simplemente ante ciertas cuestiones sociales que yo no entendía, porque la realidad es que siempre era raro. Si alguien me conoce, digamos, más en profundidad, lo que puede decir de mí es que sos raro. ¿Eso es lo que te decían o lo Sí, que sí, sentís digamos, que no me lo directamente. te lo decían? Sí, sos raro. Bien. Y la gran pregunta es: ¿en qué ves mi rareza? Y ¿En dónde no sé, está? es mucho más sutil. Y no sé, raro. Decir, desde hacer un chiste que desubicado, o decir algo desubicado, o no entender ciertas cosas, pero no las entendés de verdad. Es decir, lo que hoy se llama, por ejemplo, teoría de la mente, que es, ¿sabés lo que es? Como digamos, la idea que uno se puede formar de la mente de los otros. Exacto. Sí. Sí. Yo no digo todos, no digo ninguno. Digo, a mí me pasa y a muchos les pasa, que es, por ejemplo, en mi caso yo lo empecé a notar, no me daba cuenta cuando había alguien, una chica que me interesaba, que me tiraba onda, o me Claro, no podías leer ni en pedo. No, me pasa, digamos, no sé cuáles son. Y con amigos, yo tengo pocos amigos, entonces por otro lado no hay mucho, y los conozco hace mucho, así que no hay ese problema. Pero en cuanto se pone en juego algo de la emoción, de la conexión, en mi caso hago absolutamente lo que se llamaba también ceguera mental, que es decir, de verdad no entiendo, y lo que hago es preguntar. Por ejemplo, ¿te estoy aburriendo? Ujú. Por ejemplo, estoy muy monotemático con un tema, interrumpo con ese tema, soy molesto. Y lo que aprendí, a veces lo aprendí solo, que es, ¿te estoy molestando? No me doy cuenta si estás aburrido. Pero si preguntás es porque algo registrás de que el otro se puede estar aburriendo. No, porque... no, lo pregunto en un momento random para darme cuenta si tengo que seguir Ok, hablando o no. como decir, como tirás así como para saber dónde estás, digamos, en la interacción. Sí, totalmente. Pero No porque sospeches, o sea, no porque te hayas dado cuenta. otras personas, otros autistas tendrán otra experiencia. Pero en mi caso, yo no, por ejemplo, sí, no me doy cuenta, ¿para qué mentir, digamos? Por lo cual es muy común tener guiones mentales, ¿no? Que es decir, ante determinada cosa que vas a hacer, venir acá a conocerte a vos. Ujú. Yo estuve toda la tarde no solo ansioso, sino además, que eso podría ser normal, pero además haciéndome, casi te diría involuntariamente, guiones mentales sobre qué tenía que decir o qué, según lo que vos me decías, qué tenía que decir yo. ¿Y viene saliendo como en el guión o no? No me acuerdo ya lo que... Porque te iba a preguntar si te acordás cómo fue el guión o qué era lo que habías traído. No lo sé, no sé, pero yo sé que lo pensé mucho, bueno, ¿cómo será? ¿Qué dirá? ¿Quién estará? ¿Estará él solo? ¿No? Que eso en principio uno puede decir, bueno, cualquier neurótico obsesivo lo puede decir. Es verdad. Ujú.
ahí se mezcla todo, está claro, digamos, Ujú. ¿no? Por eso los diagnósticos diferenciales. Pasa que ser autista es tener muchos rasgos, no es una sola cosa, ¿no? Pero bueno, siguiendo cómo llegué al diagnóstico, que en mi caso fue a los 39 años, y que podría entrar en lo que hoy se llama, estás en la moda, y que la moda es que hay más profesionales especializados, se hace screening, hay criterios claros y además hay más información, por lo cual hay más gente que dice, che, escúchame, esto que tengo que es rareza, esto que tengo de no soporto determinadas cosas, y entonces van y empiezan a averiguar, hacen test online, por ejemplo. Hay como un proceso interior que eso sí se hace muy solo. En muchos casos uno no le cuenta a nadie. Ujú. Y después, bueno, caes, te empezás a conectar con gente que está en el mismo palo. Y te dicen, bueno, puedes ir con este profesional, con este. Y después sí, se inicia un proceso diagnóstico que según el caso es más o menos largo. ¿Tu proceso diagnóstico cuánto llevó, más o menos? No, en mi caso en mi caso yo tengo a mis papás vivos que podían decir mucho de cómo era yo en la niñez. Cosas que incluso me enteré ahora, digamos, ¿no? Del tema de ¿De algunos rasgos o de algunas Sí, cosas? totalmente. Sí, Es que interesante. me sorprendí. Perdón, que te voy a interrumpir porque quiero, Sí, digamos. interrumpíme a cada rato. O sea, hay varios puntos que fuiste abriendo que me interesan y ya vamos a volver. Pero este en particular, está el tema de que vos hablabas en tu Instagram y hablábamos abajo también de el alivio y, digamos, las cosas positivas que trajo en vos haber recibido el diagnóstico. Y también hablabas, por ejemplo, de la reacción de muchas personas como crítica a ese diagnóstico o a las clasificaciones. Eso me parece como un debate, un punto de discusión súper interesante, ¿no? Porque primero vos tenés tu experiencia personal de que escúchame, a mí me sirvió. Vos podés pensar en tu teoría que clasificar a alguien tiene que sí o sí ser negativo, petrificante o qué sé yo, pero a mí me sirvió. Sí, de todas maneras pensemos que no es una cuestión de fe, digamos, ¿no? Uh-huh. No estamos en un ámbito de si se puede... Evidentemente hay criterios clínicos, es decir, el diagnóstico es clínico, digamos, no hay un análisis de sangre que a vos te diga si sos... Es decir, pero también pasa con, digamos, a ver... otros mal de Parkinson también es clínico, digo, también claro. es cuestión de ir con el experto adecuado que ante determinadas entrevistas, test, una biografía o autobiografía, o incluso si tenés papás que están vivos y te pueden hablar de tu niñez, siempre, evidentemente, puede haber casos de error, eso, pero pasa con todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, esto es importante, digamos, el autismo es algo que existe, no es un invento. Y además, no es una cuestión de fe. Es decir, no se trata de creer o no creer. Se trata de que eso existe, de que somos muchos y que eso no está bien ni mal. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto de que somos muchos? Que antes se pensaba que había 1 en 1000, después 1 en 100. Ahora hay estudios muy serios que dicen hay 1 en 40. Wow, somos un montón que cumplen todos los criterios. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Es decir, no es una enfermedad, no hay medicación para curar. Es verdad que muchos estamos medicados, pero porque hay coocurrencias o comorbilidades, como quiera llamarlo, que es, bueno, en general los autistas tienen ansiedad o tienen depresión o tienen, uh-huh. no sé, los bipolares, son bipolares. Yo ahí medio ya no sé cuál es la etiología, pero no sé si hay algo que es innato o viene en los genes. Y hay distintas discusiones, ¿no? Sí, hay muchas discusiones justamente porque si bien se sabe que hay cuestiones genéticas, que en algunos casos es hereditario, en otros no, y que hay muchos genes que intervienen, no hay un solo gen que lo tenés o no lo tenés. Eso sí, claro. Hay un conjunto de genes. Claro, pero, perdón, Sí, por favor. O sea, ¿en qué te ayudó a vos cuando
Te diagnosticaron. Bueno, mi experiencia particular, que fue un concepto que, digamos, que evidentemente es un concepto, una etiqueta de convención social, eso no cabe duda, pero lo que hizo fue explicar absolutamente todas mis conductas. Todo eso que se llamaba raro, que se llamaba incluso maleducación, eso tenía un nombre y se llamaba autismo. Cuando es el Aleph, ¿viste? El Aleph borgiano, que es decir, ves algo y eso es un concepto explicativo que explica todo. Bueno, en mi caso fue eso. Después hay como lo que se llama dentro de los autistas el duelo autista, es decir, bueno, al principio estás muy feliz, después empiezas a ver tus limitaciones y hay cosas que sabes que no las vas a poder cambiar. Y eso es terrible. Claro, es como que es un arma de doble filo, en un sentido, si entiendo bien, porque te alivia en el punto donde decís, claro, todo esto que no sé, era raro para los demás, o me salía mal, o no llegaba a comprender, no es mi culpa. Punto Sí. uno, un filo. Ni la culpa de los que te criaron. Eso es muy importante. Eso es importante también porque hay mucha discusión sobre eso. O sea, ese es el primer filo, ¿no? Es como, claro, qué alivio, no es mi culpa. Pero claro, la depresión quizás viene por el otro lado del filo de, pero tampoco voy a poder nunca. Yo diría que las limitaciones es, por ejemplo, bueno, hay determinadas cosas que no voy a poder hacer nunca. Y eso es feo, digamos, ¿no? Sí, que a todos nos pasa en distintos puntos de nuestra vida, digamos, seguramente. ¿No? Sí, que cada uno se hará según lo que tenga su propia responsabilidad. Pasa que en el autismo hay cosas muy marcadas. Ni hablar. Por ejemplo, cuestión de energía, digamos. Los y las autistas manejamos una energía que es una energía te quiere decir para hacer cosas, que es muchísimo menor que el resto de las personas. Y por eso hay una cosa que se llama teoría de las cucharas, es decir, supongamos que vos tenés, en vez de cucharitas de energía, tenés un gran cucharón que después dormís 10 minutos y te recuperás y seguís trabajando, atendiendo pacientes o lo que fuese. Nosotros no. Nosotros, por más que hayamos dormido bien, vos tenés a lo mejor una reunión por trabajo social, eso te genera un gran desgaste y lo más probable es que después no puedas hacer nada en todo el día. Claro. Y esa reunión duró 2 horas. Y nada el cuerpo te pide, es decir, o te da mucho sueño, un sueño terrible, o estás absolutamente apagado, lo que se llama shutdown, ¿no? La mente apagada. Eso es algo, no es metafórico, es así. Es así. Yo en algún momento te iba a mencionar, no quiero distraernos de este punto porque está buenísimo. Yo tuve una paciente que en el medio del análisis conmigo, ella misma se dio cuenta de que estaba dentro del espectro, se hizo hacer el diagnóstico, le dio positivo, digamos. No sé cómo se dice. Alcoholemia. Claro, le dio más de 0,5 y nada, fue todo un tema donde ahora hablaremos también porque sé que tiene puntos, digamos, en común y de diálogo también con algo de lo que hablábamos abajo, que vos me contabas de que creo que a vos te pasó parecido, o sea, de que vos recibiste tu diagnóstico en medio de un proceso analítico y cómo fue la reacción también de tu analista. Sí. Todo esto. Es interesante. Ella me enseñó mucho, pues yo también hay muchísimas cosas que desconocía, que no entendía bien de lo que me estaba hablando y bueno, nada, bien y mal, porque yo tuve también mis errores, pensaría ahí. Fui acompañando ese momento de ese proceso que estuvo interesante. Ahora seguramente salga en el diálogo. Sí, digo, yo hice psicoanálisis toda mi vida y en general fueron muy buenas las experiencias, por lo cual no hay... El tema es, bueno, ¿por qué nadie por así decirlo, por qué no fui detectado anteriormente cuando era tan palpable, ¿no? Es decir, la primera vez que voy a un profesional de la salud mental fue, yo te dije, a los 6 años. Bueno, mis papás pensaron, bueno, fue muy exagerado, no. Pero después hubo muchas etapas en las que yo a los 17 fui, después empecé terapia, además un tratamiento psiquiátrico porque estaba deprimido. Nadie detectó.
Hoy eso con profesionales adecuados se podría haber detectado. Eran cosas bastante obvias, por ejemplo, lo que se llama el superinterés o el hiperfoco o el interés restrictivo que se comparte con el TDA también, que es no poder salir de un tema, no entender, yo quería estar con gente, pero no tenía amigos porque no entendía qué había que hacer. No podía acercarme a una chica, a pesar de que las chicas me gustaban mucho, me gustan, digo, pero en la adolescencia eso es muy manifiesto, por lo cual yo no sabía qué decir, qué hacer, eso genera baja autoestima. Evidentemente, digamos, no tener depresión o ansiedad es casi lo anormal en un autista. Lo normal es que la tengan cuando vos no sabés qué hacer para encajar. Porque de verdad no encajas porque no entendés. Eso no es mala educación, no entendés. En algunos casos también se da con el lenguaje literal, en otros no. Bueno, eso cada autista es diferente. Es muy heavy lo que contás, sí. Claro, y supongo que te debe dar bronca. Decís, che, tanta gente de las profesionales de la salud mental me vio y nadie se dio cuenta para tirarme algo de data sobre esto que me pasaba, que me hubiese venido súper bien en esa época. Sí, exacto. Sí, exactamente. Yo la verdad es que no tengo ni resentimiento ni nada con nadie. Pero estaría bien que lo tengas también. O sea, no por pasa supuesto, nada. digamos, pero no lo tengo porque no puedo dejar de amar al psicoanálisis porque siempre me gustó, una cuestión medio de piel incluso. Pero es que realmente no hicieron... La realidad es que también hay que hacer screening, digamos, ¿no? Y es muy difícil que los profesionales de la salud mental estén pensando en autismo cada vez que viene alguien. Pero digo, si una persona te dice hay 2 o 3 rasgos, ¿por qué no pensarlo por otro lado? Total. Bueno, uno podría decir, bueno, porque hay muy pocos casos. Bueno, ahora ya sabemos que no hay muy pocos casos, que somos muchos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Mira, varias cosas. Una, bueno, para contarle también a la gente, digamos, esta charla viene a partir de que en el último episodio de Experiencia Tabil, que yo hablo con Efraín Rodas, que cuenta sobre su psicosis y qué sé yo, vos me escribís y me decís, che, estaría bueno que hable con un autista. Sí. Y mucho de lo que me contabas era como de que hablar con un autista, no solo por hablar sobre autismo, digamos, sino sobre críticas que se le pueden hacer al psicoanálisis en relación al manejo del autismo. Sí, pero es una crítica, digo, con la mejor onda, que es... Sí, y la recibo yo en nombre de los psicoanalistas. Como representante, Sí. Como representante de la iglesia, de la iglesia psicoanalítica. Con la mejor onda. Sí, obvio. Bueno, empezar por no invalidar lo que... Si uno te dice que tiene sospechas. Es decir, porque podría no ser autismo. Está bien, pero podría serlo, digamos, no invalidar. Y más si no sabes... Porque cuando, viste la típica, no pareces autista, es que justamente, digamos, como hay tanta variedad en el espectro, no pareces según desde qué criterio. Entonces, lo que uno, me parece a mí, podría hacer como psicoanalista, es bueno, lo derivo con alguien que sepa, después seguirá conmigo otras cuestiones o no, se verá, pero se puede derivar. Vos no tenés por qué saber todo. Ese es un punto. ¿Por qué eso lo hacen los médicos? Yo no digo que ustedes sean lo mismo que los médicos, por supuesto, pero decir, mira, yo no sé nada de autismo, pero conozco un par de personas que saben más que yo. Y bueno, después esa persona verá, digamos, y esa persona podrá después ser descartada. En realidad no es autismo lo que tienes, no sé, lo que fuese que tenga. Sí, pero es súper válido lo que decís y bueno, un poco relacionándolo con lo que contábamos cuando charlábamos fuera de cámara. O sea, aparte de tu crítica es, che, los psicoanalistas no saben nada de autismo, digamos, y no seguro es que no la saben. Seguro debe haber psicoanalistas que saben mucho de autismo, pero en la gran mayoría de los casos yo estoy de acuerdo con vos, donde me incluyo, donde yo siento que yo sé muy poco de autismo también. Y la verdad que está bueno poder hacer esto que vos decís, por ejemplo, una interconsulta con alguien, porque yo esto lo pienso no solo con el tema del autismo, sino con varios
¿cómo se llaman? Cuadros, ¿no? O sea, no solo el autismo. Creo que los psicoanalistas se ha difundido como una especie de cultura de relativizar todo tanto donde ya no se puede hablar de nada, porque si vos decís autismo o decís trastorno límite o decís tal cosa, es como no, lo estás reduciendo. Está bien, es que para, el sujeto es que para entender tal hay que cosa. reducir las cosas. Pensar es reducirla, Y sí, cortar con el cuchillo de carnicero donde pensar va. es, totalmente, pensar es discriminar. Ujú. Y al estilo, es decir, al estilo kantiano, pensar es hacer juicios. Es decir, que no hay otra manera. Cuando se está en contra de las etiquetas, está en contra del lenguaje, digamos. El lenguaje es etiquetar las cosas para entenderlas. Bien, yo estoy muy kantiano, pero... Es que ese está buenísimo ese punto. Sí. Y tiene que ver con lo que te pasó a vos cuando te etiquetaron, ¿no? Que te dijeron, estás dentro del espectro autista. Eso, digamos, también es lacaniano, en el sentido de que ahí se introdujo un significante nuevo y eso cambió el armado significante de toda tu historia. De repente empezaste a leer tu historia en retrospectiva, digamos, a pre-Q. Todas las cosas cambiaron de valor. O sea, entonces, en el análisis, ya sea con un diagnóstico o con alguna otra cosa que uno se da cuenta, de repente aparece una palabra nueva que describe algo y eso reordena todo el campo exactamente. de las significaciones. Bueno, vos del estás lenguaje. haciendo una reconciliación con el estructuralismo perfecta. Ujú. Es decir, ¿qué problema hay con introducir un significante? Digamos, si todos tenemos significante. Es Siguiendo la es a lo lógica que del significante, que digamos, hay que tener... yo creo que es de lo que laburamos, Bueno, pero entonces, como pienso yo. ¿por qué habría, digo, no solo con el psicoanálisis, pero en general, ¿por qué habría tanto miedo? Es decir, porque en principio lo que hay es lo que decía Deleuze, ¿no? Es decir, hay miedo al diluvio, hay miedo a lo que no está etiquetado, digamos. ¿No? Es decir, pero ¿Él cuando... decía eso? Sí, sí, lo que más le teme a la sociedad es al diluvio, lo dicen en las clases que dan Van Sens, hablando sobre la codificación. Es decir, pero cuando ya está codificado eso, ya no hay más miedo. Pero el tema es que a veces hay que codificar para poder hay que codificar para entender, digamos. Si vos no lo codificas, la cosa no tiene nombre, no existe. Ujú. Entonces, yo estaría encuadrado, no sé, neurótico, antisocial, porque no me banco una conversación de mucha gente. ¿Y sabes cómo se llama eso? Es teoría de la mente. No entiendo lo que está pasando en una reunión social. Y no sé cuál es mi lugar, no sé lo que tengo que hacer, por lo cual actúo. Bueno, eso tiene un nombre, se llama masking, ¿no? Enmascaramiento. Es decir, vivimos actuando. Seguramente yo estoy actuando acá un poco. ¿No te das cuenta si estás actuando? Y a veces no. Ujú. Me doy cuenta después cuando llego a mi casa y estoy destruido. Seguramente no me doy cuenta. En algunos casos sí, uno se da cuenta. También tiene que ver con la comodidad, digamos. Pero seguramente si yo no estuviese actuando estaría tirado contra la pared, ponerle haciendo así. Claro. O leyendo. Sí, seguramente. Entiendo. A veces te das cuenta, a veces no. Digamos, será también la expertise de cada autista, digamos. Porque es un camino también de autoconocimiento. Especialmente en los diagnósticos tardíos, digamos. Que es mi caso. De los de chicos no conozco. Mi paciente esta que te contaba que en general es mucho más difícil de diagnosticar en mujeres porque como que hacen mejor masking. Totalmente, sí. Eh, Sí, pero también pasa en niñas. En pibas es mucho más difícil. Esto hay estadísticas que dicen que, viste que en muchos casos el autismo a lo mejor a partir de los 18 meses, por ahí, cercano a los 2 años, en varones es mucho más fácil y en mujeres no. Sí, no sé ahí bien Sí, por sí. qué, pero hay de hecho especialistas en mujeres TEA. Porque Claro. aparte la manera de manifestarlo es diferente. Yo no me di cuenta que ya estaba dentro del espectro. Y está bien, pero hiciste bien en no invalidar. Supongo que no lo invalidaste. Supongo que no, o sea, no voy a decir que no me pregunté nada, digamos, cuando empezó a aparecer, digamos... No, creo que, mira,
Ella tendría que hablar para ver si la invalidé o no. Yo no fue mi intención al menos. Pero sí, yo me preguntaba de cómo ese significante nuevo introducido y modificaba las significaciones de su vida. Eso sí me interesaba, ¿viste? Sea verdad o no. Para mí, para ella era real. Yo no sabía si era real o no. Me interesaba eso, digamos. Cómo... Bueno, pero sigamos a lo que es una cuestión de fe o no es. Vos no, evidentemente te puede estar mintiendo, lo que fuese, no hablemos de ella, pobre, pero digo, Sí, no mintiendo. en general te sino puede, o pensar que tiene, pero si después fue un especialista Fue así. y alguien especializado en eso le dice, vos estás, según criterios internacionales, en el espectro, tu lugar ya es respetar lo que, es lo que entiendo yo, lo que otro colega de la salud mental dijo y que tiene más expertise que vos. Y si Ni vos querés hablar. ser especialista en eso, tendrás que ser especialista en esto. Porque el autismo tiene sus singularidades, sus complejidades, el cual vos podés no saber. Ni hablar totalmente. Afortunadamente, esa fue mi posición, digamos. Y, digamos, no sé si vos querés contar esto, pero vos contabas que en tu experiencia con tu analista de ese momento, vos sí te sentiste invalidado. Sí, directamente. Me dijo una persona que igual quiero mucho, pero me dijo, no lo sos, ahora son todos autistas, es una moda. Yo trabajé con autistas y vos... Está bien, es como decir, vos no sos gay porque yo trabajé con gays. Digo, vos te acordás. Sí, y eso fue para mí terrible, pero bueno, ganó el cariño. Dejé de hacer análisis, pero ganó el cariño de todas maneras. Ujú. No es que mandé un mensaje yo después diciendo, no, esto está mal, no pasa nada. Ujú. Pero, digamos, ¿vos te acordás cuando se empezaron con manifestaciones de gay, lesbiana, y mucha gente me empezó a decir, está de moda ser gay, lo raro es ser heterosexual? Nadie puede decir que de moda que ser gay está de moda, porque en general, ahora no tanto puede ser, pero el gay sufre mucho. Y la lesbiana supongo que también. Mucha gente se ha venido al interior porque su familia lo abandonó, por tener una identidad, no sé cómo se dirá, un gusto sexual diferente. Disidente. Sí, una disidencia sexual y demás. En realidad esas personas ya eran gays, ya eran lesbianas, ya eran pansexuales. Simplemente algo pasó que esa persona se pudo manifestar. Y con el autismo, ¿por qué? Está pasando exactamente lo mismo. Está pasando. Nos estamos dando cuenta que hay muchos, que somos muchos, y que eso no es una moda. Sí que siempre hubo raros, gente que no encajaba, personas que no se sentían cómodas. Bueno, ahora hay gente que se especializa, que dice esto es autismo. Bueno, pues se verá qué hacen. Pero invalidar no solo no hace bien, si aparte te dejan una posición horrible, ¿Cómo porque te seguramente sentiste? ese paciente lo perdés, por otro lado. ¿Cómo te sentiste al ser invalidado? No, bueno, lo que pasa es que no fue una sola invalidación, fueron muchas, de muchas personas que, o casualidad, formaban parte del ámbito psicoanalítico. Pero, nada, qué sé yo estaba en una también, como decir, este es mi proceso personal y qué sé yo. Hay gente que de verdad lo sufre mucho, lo toma muy mal, le siente después un gran odio. No fue mi caso, pero es verdad que yo también tengo una red de contención. Digo, yo llegué muy armado al diagnóstico, digamos, con trabajo, con una carrera universitaria que no todos los autistas pueden por diferentes motivos, no por falta de inteligencia, no pasa por ese lado. Lo que podemos llamar una red de contención. Pero también es verdad que yo llegué a los 39 años sin diagnóstico a costa de mi salud mental. Es decir, tomando medicación para la ansiedad, para poder dormir. Por ejemplo, por decir algo, hay muchas teorías en torno a que hay una gran cantidad de autistas que tienen trastornos del sueño. Si no te diría casi todos. Mira. Puede ser que haya lo que se dice cuestión de producción de melatonina.
cuestión de que hay más sensibilidad a la luz artificial, por lo cual hay la higiene del sueño. Entonces ahí no es una cuestión de significante, Mati, ahí. El significante sería la biología, qué sé yo. Una cuestión de que de verdad hay algo fisiológico. Sí, no estoy de acuerdo y volvamos a ese tema que está interesante. Esto lo discutíamos con Fer abajo, ¿no? Y me parece que es un tema, para mí, de los más interesantes que traes, que es, lo voy a tratar de explicar así, vos aporta, interrumpir lo que quieras, ¿no? Pero como esta especie de discusión que de sí diagnosticarte como autista era limitarte o clasificarte, encerrarte, petrificarte en un significante, y eso es como un ataque a tu subjetividad en un sentido, ¿no? Sí. Y perdón, desarrollo un poco más. Yo creo que esa perspectiva que tienen muchos analistas y gente que no es analista también, ¿viste? Pues discutía, por ejemplo, justo hace poco con un amigo que es como muy espiritual, que no es el Tanque, porque el Tanque lo conocen y es muy espiritual, no es el Tanque, es otro amigo espiritual. También, ¿viste? Como que suelen tener esta visión de que decir que una cosa es de tal forma es limitarla, y yo creo que tiene como premisa implícitamente la creencia de que si uno no lo clasificara, entonces podría ser distinto. Es que no. Y en el caso yo estoy de acuerdo con vos de que no. No digo que no exista el fenómeno de que, no sé, eras chico y te dijeron sos un boludo y te petrificaron en el lugar de boludo y eso tiene consecuencias a la subjetividad. O te dijeron los hombres son así y eso tiene consecuencias. Pero también existen este tipo de casos, como por ejemplo el autismo, donde es así, lo quieras nombrar o no. La limitación te la da la neurobiología. Es decir, eso está comprobado, no es una cuestión de creencia. No es una limitación psicológica. Que el autista después puede tener limitaciones psicológicas, como cualquier persona, por supuesto, digamos, eso no cabe duda. Pero millones de limitaciones que tengo yo, como muchos autistas, no es una cuestión de, primero, obviamente, de voluntad, pero aparte no es una cuestión que pueda ser pasible de ser cambiada. Uh-huh. Es decir, porque hay limitaciones neuronales, desde el procesamiento de información, regulación de la ansiedad, de las emociones, sensibilidad, porque hay perfiles sensoriales muy marcados. Es decir, y es importante, primero, que esa limitación existe, se diga o no se diga. Pero además, decirla está bien, porque vos a partir de ahí vas a buscar los apoyos necesarios. Totalmente. Por decir algo, yo hay lugares que ya sé que no voy. Antes me obligaba a ir y siempre la pasé mal. Yo ahora ya sé que eso es muy común en el espectro, por lo cual lo más probable es que yo lo que tenga que decir es no voy. Y eso, bueno, digamos, ahí sí tendré que afrontarlo yo como pueda. Me puede dar tristeza, tendré que ir con un terapeuta o con no sé quién para decirme, mira, no es tan grave que no puedas ir a tal lugar, está todo bien. Uh-huh. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Es otra cosa, porque además queda en el lugar que le corresponde, que es el lugar de no podés. O podés obligarte, pero ¿a qué precio también, digamos? O sea, mira, te voy a decir una intimidad. La primera persona que a mí que me dijo vos sos TEA fue la mamá de mi hijo, que es médica, pediatra, y me dijo, vos sos TEA. Segundo año de relación, estuvimos 8 años. Yo lo negué. Yo dije, yo entiendo el lenguaje, entiendo los chistes. Por supuesto no entendía todos los chistes, me estoy dando cuenta ahora. Metáforas, me pasa mucho, pero lo entiendo. Lo negué. Bueno, me olvidé a qué venía todo esto. Bueno, ya está, no importa. Iba a decir, me parece que me pasó lo mismo abajo, que yo estaba contando algo y me vinieron muchos ejemplos y... El procesamiento en paralelo... Exactamente, ya está. Cuando nosotros nos seguimos hablando porque tenemos un hijo y nos llevamos bien, por supuesto. Bueno, por supuesto no podríamos no llevarnos bien, pero nos llevamos bien. Cuando pasan varias cosas después de que yo me separo,
a la hora de tratar de conocer gente, y yo no podía conocer gente porque no entendía lo que había que hacer. Y se lo comento a ella y ella me dice, tiene que ver con TEA, yo ya te lo dije, anda a hacer el proceso. Bueno, ahí me contacto, yo busqué todo por mi lado, se lo comento a ella y mirá lo que me dice con respecto a lo que vos dijiste recién. Me dice algo así como, menos mal, ahora entiendo todo, tenía razón yo, no eras malo, sino que tenías TEA. Qué importante. Y mismo a ella, digamos, ¿no? La alivió, porque un montón de cosas no tenían que ver con soy un tonto o soy vago. Sí, o no la quiero, o no me importa. Totalmente. Porque aparte en general los autistas, no digo todos, por supuesto, pero hay una tendencia a tener alexitimia, que es cero, o sea, imposibilidad de saber qué es lo que te está pasando, ¿no? A veces hay mucha empatía y a veces hay falta de empatía, o la empatía la pones en lugares que no debes, o algo que me pasó una vez, bueno, mi expareja justamente, la mamá de mi hijo, porque tuve muchas parejas. Claro. Me dijo, me siento mal. Cualquiera se hubiera dado cuenta, era muy obvio que sentir mal tenía que ver con quiero un abrazo porque le trajo un ibuprofeno. Pensé que le dolía la cabeza. Pero yo ahora viendo retrospectiva, ella me había dicho que había venido mal de la guardia, que estaba muy mal. O sea que tenía que ver. Tenía lógica. Totalmente. Lo que a ella le pasa que me diga, me siento mal, tenía que ver con una cuestión más emocional. Yo lo tomé literalmente. Eso, ahora me doy cuenta, me pasa continuamente. ¿Y qué es lo que hago? Digo, ¿a qué te referís? ¿Qué necesitas? Yo lo voy a hacer, pero decime qué necesitas. No, justamente no puedo adivinar. Justamente. Está muy bueno. ¿Y te sirve ese recurso? Bueno, seguramente para la otra persona puede ser molesto que te estén preguntando cada rato qué necesitas. Sí, pero depende de la persona, pero... Me juntaré con gente del palo. Listo. Está buenísimo. Está. Me hace pensar un montón. Claro, o sea, no solo te sirvió a vos el diagnóstico para poder leer cosas de tu vida, sino también a tu ex mujer. Sí, a la no mamá sé de si mi hijo y por otro, no estábamos casados, pero también a mis papás, porque yo mismo echaba muchas culpas. De manera, no se los decía a ellos, pero mismo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, no hay ninguna, vos dijiste que había una discusión, no hay ninguna discusión. El autismo no tiene que ver con la crianza. Sí, eso pasó de moda. Vos podés decir, bueno, para mí no hay discusiones. Bueno, habrá discusiones en el psicoanálisis. En otros ámbitos donde de verdad es un chiste, no hay ningún tipo de discusión. ¿Es puramente genético? Bueno, no. Por supuesto que hay cuestiones contextuales. Está claro, con decirte que si todos fuéramos autistas, no existiría el autismo. Por supuesto que no. Pero no, lo que yo te digo es no hay una causa-efecto en si vos tenés una madre de hielo, madre nevera, como se pensaba antes, eso es causante de autismo. No. Es que justamente medio que no se sabe, pero eso no tiene nada que ver. No. Sí. Justo me estaba escuchando un video que yo hice entrevistando hace muchos años, no tantos años, 4 o 5 años, a Jaime Talis, que es un psiquiatra infantil de acá. Porque sí, lo vi, lo viste? Conozco, sí. ¿Lo viste el video? Sí, lo fuiste al hospital incluso, me parece. No, fui a su consultorio. Ah, bueno. Pero estaba ahí. No estabas acá. No estaba acá. Además no vivía acá tampoco en ese momento. Pero muy capo Jaime. Y bueno, reviéndolo ahora un poco para esta entrevista. Sí, él contó toda la historia. Contaba de Kanner y de Asperger. Y de una mujer también, no me acuerdo el nombre. Ah, sí. Sí, que retomó algunas cuestiones de... Claro, porque en un momento, justamente, el autismo, que cuando decimos autismo, lo que te viene a la mente es lo que antes se llamaba el autismo tipo Kanner, que es en general no verbales, a veces con discapacidad intelectual, con mucho estímulo, es decir, mucho movimiento regulatorio. Claro. Y cuando se hablaba del tipo Asperger era una persona, digamos, que puede hablar, que tiene cierto funcionamiento y demás. Bueno,
Eso ya se habla todo de autismo en 3 niveles, según las necesidades de apoyo. Pero, esto es importante, a veces uno piensa nivel 3 es el no verbal, no necesariamente. Yo puedo ser nivel 1, en general, apenas apoyo. En muchas cosas yo necesito apoyo, eso es real. Pero en otras cosas nivel 3 y en otras cosas mirá, nivel 2. está complicado. Digamos, es complicadísimo. Mira. Yo supongo que los psiquiatras que hacen el DCM o el CIE también deben estar complicadísimos. Es difícil. Es difícil. El diagnóstico en sí es difícil, no solo del autismo. La salud mental no es algo que vos sacás un pedacito de piel y sabés si tiene... Es muy complicado. Es complicadísimo. Para ustedes también, supongo. Sí, súper. Pero sí, te mencionaba lo de esa entrevista porque ahí Jaime mencionaba esto de... No me acuerdo quién fue que reivindicó a las madres y diciéndoles no es su culpa. Sí. No me acuerdo. Las redimió. Sí. Sí. Así que bueno, eso es una buena noticia entonces para las madres y padres de... Sí, no está bien ser niños madre nevera de todas maneras. Hay que darle amor y contención, obviamente. Seguro. Y a ver, te hago un par de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que estamos bien. Bueno. ¿Me dejas chequear? Che, viene linda, me gusta. A todos les decís lo mismo. ¿Mm? A todos les decís lo mismo. Medio que sí. Sí, claro. Sos muy ameno. Pero en esto es verdad. Esta vez es verdad. Sí. ¿Qué cosas de tu niñez, digamos, fuiste como repensando ahora a la luz de este diagnóstico que te empezaron a hacer sentido? Bueno, mi incapacidad para entender cómo funcionaba la amistad. Y como mecanismo compensatorio para tener amigos yo me hacía el payaso. Mira. Mi hiperfoco, mi superinterés o interés restrictivo era absoluto en casi todo. Y no podía dejar de hablar de ese tema, por ejemplo, ¿no? Una vuelta, yo lo llamaba cuando no sabía obsesiones, ¿no? Tener obsesiones. Entonces me obsesionaba con un tema. Mi papá había trabajado en cuestiones de electricidad mucho tiempo. Yo estaba obsesionado. Me compré libros. Estamos hablando menos de 10 años, mucho menos. Cosas de electricidad. Me hice experto en hacer cosas con electricidad. Mirá qué capo. Sí, no, digamos. Pero eso después se fue. Pero aparte, en mi caso particular, en cosas a veces totalmente random. Te quiero decir, a veces el superinterés no sigue una lógica, en mi caso particular. Que es por algo en especial a mí me fascinó algo y yo de golpe entré ahí como un caballo. Hay una necesidad, incluso para regular la ansiedad, de tener que hacerlo. Y eso en 2-3 meses puede desaparecer. Nunca a mí me gustó, por decir algo, las artes adivinatorias. Una vuelta, no sé por qué me obsesionó el tarot y me hice experto en historia del tarot. Me matás. Y tenía 10 mazos diferentes de distintos, el Rider White, el de Marsella, todo. Se me fue, un día dijo, ¿qué hago? Estudiando la historia del tarot. No sé qué pasó ahí, vendí todo. No tengo más nada de tarot. ¿Te acordás o no te acordás? Por ejemplo, de electricidad te quedó... Sí, sí, porque uno se da cuenta, digamos, no hay un rompimiento con la realidad. Incluso decís, qué estúpido. Cuando vos no entendés qué es lo que te pasa, decís, qué estúpido. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pasa eso? No sé. Mirá qué loco. Sí, pero incluso ese hiperfoco muchas veces hace que vos estás tan centrado en el tema que hasta te olvides, lo hablamos, hasta te olvides de bañarte, o te olvides de comer, o comés haciendo eso, no te da ganas de dormir porque estás en esa, cuando decís, este está en una, bueno, tremendo. En una, en el caso del autista seguramente está en una. Está leyendo algo o investigando sobre algo, sí, y eso es, en mi caso no lo puedo evitar y lo que hago es abrazarlo. Si me gusta algo, me hago experto en ese tema. Está bueno.
Tiene su magia. Yo Sí. el otro día leía de Nietzsche algo que no sé si en su caso iba por el lado del TEA, pero que hablaba, ¿cómo era que lo llamaban? No me acuerdo, pero algo así como que te diga pasiones momentáneas o pasiones efímeras o una cosa así. Y él contaba como su tendencia, que es parecida y que yo me siento identificado también de repente, viste, como, pum, viste, mucho interés en algo y después que eso ocupe un momento de la vida, después pasas a otra cosa como, sí, focos momentáneos, viste. A mí también me pasa. Sí, ¿No? sí. Y Capaz tendré algo, entonces. capaz te tenemos que dar la bienvenida en la gran Está- comunidad TEA. Ya está- formás parte de la ya estoy. formás parte de la moda. Siempre quise estar a la moda, así que... Sí, bueno, tenés barba, como es hasta. Bueno, ya pasó un poco la moda. Ya pasó hipster. la, Sí, la la moda barba, hipster ya pasó. pasó, pero... Eh, en principio es verdad que todas las personas tienen intereses momentáneos. Eso no, bueno, no sé si No todas, sé pero si todas las muchas. personas... Pero sí cuando hay una necesidad de tener que hacerlo, cuando no podés medio parar de pensar en eso, y además cuando lo haces te genera alivio, y además todo tu día gira en torno a eso que vos estás investigando, o... Claro, es otro level. Sí, es como, viste, un nivel más en el Super Mario Bros. Ni Es hablar. como, y aparte ya sos monotemático. Entonces vas con una persona, te juntás y empezás a... O sea, el tarot que tiene 56 arcanos menores y tantos arcanos mayores. Y a veces, como encima a eso le agregás que tenés déficit en teoría de la mente, tampoco te puedes dar cuenta si la otra persona se aburre. Por lo cual es una explosión de antisocial, digamos, ¿no? Sí, claro. Claro. Tus amigos Sí, debían sí. decir, uy, la puta madre de vuelta con el... Claro. Es que tampoco me daba cuenta cuando se aburrían o cuando estaban enojados, por lo cual, bueno, evidentemente, digamos, pues yo ahora estoy bien porque por muchos motivos estoy bien, pero no es linda, la vida del autista es muy dura. Y eso lo mencionaste al principio todo y me quedó pendiente de retomarlo. No sé si querés desarrollar un poco, digamos, expandir un poco esa idea de en qué es dura. Bueno, el sentimiento, no digo que sea en todos, pero se da en casi todos, de sentir que hay algo raro en vos y que no encajás en esa totalidad, eso se da. ¿Vos lo sentís eso? Bueno, ahora no tanto, porque yo la verdad es que medio de casualidad me fui juntando con gente que es parecida a mí. Fui inteligente en eso. Y además tengo buena memoria, entonces pude hacer una carrera universitaria, digamos, la memoria es muy importante, por lo cual me fui armando, pero en un montón de otras cosas fue terriblemente dura, digamos, una gran depresión en la adolescencia. Sí, sentí que no encajás y que no encajás porque no entendés, y si no entendés, vos decís, hay algo raro en mí. Hay algo, bueno, eso tiene nombre, es autismo. Eso raro es autismo. Yo no conozco un autista, no conozco tantos autistas, digamos, pero no conozco uno que me haya dicho, mi vida fue una maravilla toda la vida. En general. Y además te voy a decir algo, Mati. ¿Sabes qué se ha visto? Estadísticamente, si se hicieron estudios, un gran porcentaje de autistas forman parte del colectivo de diversidad sexual. ¿En serio? Sí. Mira, No sé por qué. interesting. No sé por qué. No, ahí ya hago agua. Pero que sí, lesbianas, gay, no binarios, demisexuales, asexuales. Demisexuales, asexuales me lo reimagino, no sé por qué, pero... Mira, interesante. Mira, la persona que me diagnosticó, no la voy a nombrar, pero tiene una teoría con respecto a por qué hay tanta demisexualidad en el autismo y que dijo, me pareció muy interesante, que es, bueno, es normal que haya demisexualidad en el autismo porque justamente vos necesitas, para entender qué es lo que le gusta a la otra persona, mucho más tiempo. Por lo cual, cuando hay mucho más tiempo, generás una conexión y esa conexión termina siendo justamente la demisexualidad. Claro, tiene sentido. Tiene todo sentido. No sé si es por eso.
De hecho, yo me puedo llegar a considerar demisexual. Pero la realidad es que no sé si es por eso. A mí me gusta tener relaciones con alguien que esté conectado. Emocionalmente. Sí. Y capaz es por eso, o sea... No digo enamoramiento, que si lo hay Sí. mejor, pero no me siento a gusto si yo conozco a alguien en ese momento y voy y tengo relaciones. Si puedo evitarlo, lo evito. No sé por qué. A lo mejor es porque necesito entender a la otra persona más y tardamos más en entender. Es posible. Está súper interesante. Y... O sea, entonces una parte del sufrimiento que lo entiendo perfectamente es esa sensación de, che, algo... tengo un poco de rareza, no llego a entender. Y eso también te iba a preguntar. O sea, Tenés menos energía, por lo cual los trabajos, en general, no puedes estar en una oficina 8 o 10 horas claro. porque te dormís en el medio. Tenés aparte trastornos del sueño. Sí. Y no entendés tanto qué es lo que te pasa porque tenés alexitimia. Bueno, no todos tienen lexitimia. En mi caso sí, pero no todos, digamos. Bueno, esto es, sí, no podés ponerle bien nombre a qué es lo que te pasa, ¿no? Y a veces eso se manifiesta En con el cuerpo. apatía. Sí, con el cuerpo seguro, pero en general es apatía o no empatía, digamos. Y no es que no sos empático, pero a veces, y justamente a veces alguien te cuenta algo muy duro y vos no sabés qué hacer. Entonces, sí, pareces un psicópata muchas veces. Ujú. De más está decir que si a esto le sumas cuestiones de la sensibilidad, que hay muchos autistas que no les gusta que lo abracen o que lo besen, y ese tipo de cosas, bueno, digamos, es un combo de alguien que va a sufrir. Es muy complejo, sí. Sí, Totalmente. el autismo es muy complejo. Y para las familias, para el autista y para la sociedad, porque ahora no sabe qué hacer. Y la salud mental yo creo que va a tener un gran desafío. Como hay muchos depresivos y ansiosos, bueno, ahora también súmale que hay muchos autistas. Hay muchos cuadros que van subiendo en porcentaje de... Sí. En estas épocas, es interesante. Y digamos, esto de no entender, ¿no? ¿Pasa solo con cuando te juntás con personas neurotípicas o cuando te juntás con otra gente dentro del espectro? No, es muy bueno. En general pasa con personas neurotípicas. El registro de comunicación con personas en el espectro, eso no quiere decir que te caigan bien todos, ¿eh? Uh-huh. Estás medio en la misma. Entonces vos decís, la otra persona no se va a molestar si vos le preguntás algo muchas veces, che, te estoy aburriendo. Lo que pasa es que hay tanta diversidad en el autismo y hay manifestaciones de autismo tan diferentes que, bueno, evidentemente no... Mucha gente te puede caer mal o si, no sé, lo que fuese, pero hablan el mismo lenguaje. Hablamos el mismo lenguaje, sí. Sí. Aparte, seguramente no vayan a salir todos a una fiesta. A lo mejor sí. Pero... ¿Cómo es una fiesta? No, pero a una música electrónica con la música al palo. No porque sean antisociales, pero vos ya sabés que si son varios, ahí tenés 2 o 3 que a nivel auditivo les va a molestar. Claro. Entonces hay gustos que se empiezan a mantener, ¿no? Cosas parecidas, te empezás a sentir más cómodo porque a lo mejor si te encuentran, viste, con la mirada un poco perdida haciendo así, nadie te va a decir nada. Claro, bueno, es tan autista como nosotros, claro, no hay ningún problema. Está en esa. Sí, está o tiene un shutdown. Que tiene un shutdown, está en shutdown. Te apagaste. O un meltdown. Sí, meltdown que es cuando te agarra mucha ira por algo, que puede ser, por ejemplo, te cambian de horario. Si vos hoy me cancelabas, ¿qué podría ser? Yo lo iba a poder entender. Te agarra un imponderable. No sé, te sentís mal. Probablemente yo vaya a tener un meltdown. Cada persona lo manifiesta de modo diferente, pero un modo mi caso es una ira muy terrible y hasta puedo llegar a como hacer así, medio golpearme la cabeza. Y casi sin darme cuenta. O me agarra mucho sueño y me tengo que ir a dormir. Mucha bronca y sueño, pero se me va a la hora. Y a la hora estoy como... ¿Por qué estaba así? No lo entendés.
Mirá vos. ¿Viste la típica del autista que se pega la cabeza contra la pared? Ujú. Es un meltdown. Ahí va. ¿Y un shutdown? En general, el shutdown es otro motivo. Es de golpe te sentís apagado, puede ser sueño, puede ser no, como que no puedes muy bien, estás consciente, pero estás como muy cansado, y eso se da en general por una sobrecarga sensorial. Mm. Entonces, vas a un shopping, por ejemplo, estás un rato y te vienen tantas imágenes que como el cerebro trabaja de modo secuencial y encima tarda un poco más, ese esfuerzo que hace que se canse y aparezca esto que se le llama shutdown. Pero no es por bronca, digamos. No, ahí no hay ¿El meltdown bronca. siempre es por bronca? No sé. En mi caso se da así. Claro. Sí, se da un dinamismo en algo que yo pensé que iba a estar estructurado, por ejemplo. ¿No? Sí. Sí, que encima con un hijo a veces te pasa mucho. En mi caso yo tengo un hijo de 4 años. Cambio, se siente mal. No, sí, sufro mucho. Pero bueno. Y estoy pensando qué preguntar, ¿eh? Si se te ocurre algo también decir. Lo que vos antes habías mencionado como lo que no entendés. Esto, ya, pará, porque A estuve ver, pensando. adelante. Con respecto a por qué a muchos autistas les cuesta mirar a los ojos. También hay varias teorías. Hay una teoría que a mí me gusta mucho que tiene que ver. Hay demasiada información en la cara. Mm. Entonces, y hay mucha información en paralelo. El autista tiene que estar escuchando, viendo los rasgos, cómo se mueve la cara, para dónde mira, los ojos, que por supuesto dicen mucho. Entonces, el modo de bajar la intensidad de sensibilidad y prestar atención a lo que dice es mirar para otro lado. Mirá. A mí me pasa mucho eso, según con quién, por supuesto. Y también se puede enmascarar, puedes hacer el esfuerzo. Puedes mirar acá o mirar acá. Claro. Y- Yo hago también eso a veces, sin ser del espectro, Bueno, o no sabemos. Ya lo pusimos en duda 2 veces en este video. Sí. Pero a veces pasa, ¿viste? Que sí, que capaz te miro la nariz en vez de estar mirando a los ojos específicamente. En Sí, algunas es que- situaciones de ansiedad, ¿viste? Es igual lo decís, muy cansador. Cualquier persona, estás mucho tiempo mirando. Estás ojeado, antes te decían estás ojeado. Mirar a los ojos es jodido Sí. en general. Sí. De hecho, en algunas terapias de pareja te dicen, bueno, mirate a los ojos con tu pareja, y es muy difícil, porque, digamos, se le ha puesto mucho énfasis en la mirada y está bien, no lo sé. Aparte que es un significante grosso, ¿viste? Yo no sé, o sea, en mi sentir, yo siento que la mirada dice mucho, ¿viste? Como que siento que podés leer muy precisamente lo que está sintiendo el otro y sentís que estás vos expuesto también en lo que vos estás sintiendo. Sí. Eso es lo que a mí me pasa, por lo menos. Bueno, la otra, puede haber millones de teorías que tampoco la tengo tan clara, pero la otra teoría que también me parece válida e interesante, que es, bueno, como me cuesta reconocer lo que el otro por su lenguaje verbal le está pasando, ¿para qué lo voy a mirar? Digamos, ¿no? Me genera mucho cansancio, entonces no lo miro y te escucho. Yo creo que si las dos son verdad, bueno, lo mejor es no mirar a los ojos. Claro. Pero yo puedo mirar, por supuesto, y muchos podemos mirar, pero si pudiera evitarlo, lo evito. Mejor. Sí. También según con quién, ¿viste? Según el momento, yo me siento muy cómodo hablando con vos. Qué bueno. Vos sos una persona muy amena, no hay demasiado problema. Pero sí, también me encuentro a tomar una cerveza con una chica, bueno, no voy a estar mirando para otro lado, pero me va a generar un esfuerzo. Es jodido. Sí, muy jodido. Yo siento que ponerle las personas, pienso, neurotípicas, muchas veces todas las cuestiones que uno hace por ansiedad social, por ejemplo, no sé, fumarte un pucho, ¿viste? Sí. O mismo el mate, pienso que puede tener esa función, que son todas cosas que te ocupan las manos por un lado, que a veces uno no sabe qué hacer con las manos, y también te sacan la mirada, porque, viste, suponete estás así, te juntás mismo con un amigo que reconoces, pero hay un principio de ansiedad social cuando te acabás de juntar, vos venías en un mood, el otro venía en otro,
y de repente, bueno, hay que compartir. Siempre está bueno tener una actividad en el medio Sí. que O el típico dibujar cuando estás hablando por teléfono. o es, Se claro, usaba antes sí, mucho sí, con claro. el teléfono de tubo. Tal cual. Es que todas las personas necesitan, en el tipo de mundo que vivimos, que no voy a criticarlo, estará bien, mal, qué sé yo, pero un mundo, digamos, que genera ansiedad al estilo de vida, todos descargamos energía de alguna manera. Ujú. O con la piernita o haciendo algo. Simplemente que en los autistas hay más ansiedad, por lo cual es más manifiesta la forma de descargar. Claro. Pero después hay un montón de cosas que no las tenemos solamente nosotros. Las tenemos más nosotros. Sí. Pero que ustedes también. Sí, o de otra forma, como vos decís, como el tema del hiperfoco momentáneo, no me acuerdo cómo lo había llamado. Sí. Puede durar años, ¿eh? No sería mi caso, pero muchas veces duran años. O sea, y pasa también, por ejemplo, de tener como un hiperfoco en un tema y que dure forever, o en general va cambiando. Hay casos que sí. Sí. Pero en mi caso, en general, van cambiando. De hecho, yo podría decir que tengo la información de un océano con la profundidad de una laguna, ¿viste? Porque, claro, cuando me quiero empezar a especializar ya cambio de tema. Hay 2 o 3 cosas que manejo bastante bien, que es lo que a mí me da de comer. Filosofía. Y dentro de la filosofía, no toda la filosofía, No. cuestiones muy puntuales. Sí. Incluso dentro de la lógica, no toda la lógica. Es que es muy amplio, a mí me pasa con el Sí. psicoanálisis también. Sí, más vale, obvio. Sí, hay casos en que hay ese interés restringido dura mucho tiempo. Ujú. Pero como no es mi caso, no tengo idea ni cómo funciona, digamos. Pero sí. Sí. Pero yo diría que hay algo importante, que es bueno, yo como autista, pero me parece que el autismo en general busca que en un mundo dinámico al menos una cosa no cambie. A lo mejor esa cosa es lo que él tiene en la mano. Mirá, ¿no? qué interesante. A mí cuando me preguntan, a mí me encanta dar clases. Y aparte creo que soy medianamente bueno. ¿Cómo puedes dar clases? Bueno, en la clase yo tengo el control. Ujú. ¿Me entendés? Digamos, ¿no? Todo lo que puede pasar en una clase, tanto en secundario como en universidad, es algo que yo hace muchos años que doy clases. Ya sé más o menos, a menos que alguno se levante y tire un tiro al aire, pero digamos que no pasa. Ujú. Lo que pueda llegar a pasar ya lo sé. Incluso me siento muy bien. ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta...? Sí, hablar sobre lo que sé, sí. Ujú. Por ejemplo, la cháchara social o con un vecino hablar del tiempo. Eso no. No, creo que les pasa a todos los autistas. A mí tampoco me gusta. igual Haces eso, ¿no? bien, ¿para qué hay que hablar con gente desconocida Mm. del tiempo? El small talk nunca... ¿Qué es el small talk? El small talk es la cháchara social, digamos. Sí. Hablar de nada, ¿viste? Que en general son temas eso, como el clima o como alguna cosa así. Sí, me parece, aparte me pone incómodo. Yo no soy sí. bueno en eso tampoco, Sí. creo. O tengo mis días, ¿viste? Yo a veces siento que soy muy sociable y a veces siento que soy muy tímido. Los autistas también a veces sentimos que somos muy autistas y a veces que no tenemos autismo. Mm, Es el síndrome ter- del impostor autista y existe. Tercer rasgo, ¿eh? Sí, yo te diría... Bueno, un día lo charlamos fuera de cámara y yo te puedo presentar gente. Y a lo mejor nunca tuviste problemas a nivel incluso amoroso, diría, porque cuando uno es fachero, como sos vos, que sos por lo Gracias. menos más fachero que yo, o yo tengo baja autoestima, cosa que es real, como vos medio que, no sé si vos, es muy una broma, pero si vos ya sabés que a la otra persona le vas a gustar, no tenés mucho problema. Vos decís, yo ya sé que le voy a gustar. El problema soy yo, que no me creo lindo y aparte, evidentemente creo que no lo soy tanto. Es para mí todo como un laberinto saber si le gusta a la otra persona. Gracias por lo que decís. Yo no estoy seguro que le voy a gustar a la otra persona. O por lo menos ahora me siento con más confianza. Pero cuando era más chico ni en pedo. O sea, entonces no lo sé. Pero más allá de eso que Yo es veo una- los comentarios de los una videos y aclaración, te dicen cosas muy lindas. me dicen cosas lindas. Sí, sí. O sea, claro, hay como...
Está bueno el tema, porque vos trajiste, bueno, ya el tema de la mirada, el tema shutdown, meltdown y qué sé yo, y con respecto al tema de, vamos a decir, la seducción o el flirteo, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, la conquista, el acercarte a la persona que te gusta. Ahí, ¿dónde está la dificultad? ¿Está en esto, en no pensar que le podés gustar? No, y además, en mi caso, yo no sé qué hacer. Claro. No sé qué hacer. Es bastante simple. Sí. No lo sé. No sé si lo que estoy haciendo le está gustando, si no, no sé. Y vos sí, ¿se puede aprender? Totalmente. De hecho, los autistas vamos aprendiendo. De hecho, las terapias cognitivas conductuales para autismo se enfocan más que nada, bueno, en muchas cosas, pero más que nada en que si tu déficit son las habilidades sociales, aprender habilidades sociales. Está buenísimo eso. Sí. Por ejemplo, ¿Qué te enseñan? no lo sé, porque no estoy haciendo en este momento cognitivo-conductual para aprender, pero sí, bueno, no sé, no tengo idea, pero supongo que cosas, vos irás con dudas, pero yo sé que existe eso, y es importante. ¿Tiene sentido? Totalmente. También que la otra persona sepa trabajar con autistas para saber diferenciar lo que forma parte del autismo y lo que no. Porque también puede ser que haya cosas que vos planteás que las podés cambiar. Hay cosas que podemos cambiar. Claro. Otras cosas que no, y otras cosas se pueden aprender. Claro. Estaba pensando, digamos, que supongo que el déficit o la complicación, digamos, para entender qué hacer. Se me había venido esta idea, que bueno, lo voy a decir así en borrador, como se me estaba viniendo. Como una dificultad de leer o interpretar el deseo en el otro. Podríamos pensarlo así. Quiero ver si lo puedo elaborar, digamos, para ver si me hago entender y si tiene sentido lo que estoy pensando. O sea, cuando vos decís, por ejemplo, leer el lenguaje corporal, es leer. Pasa que decir el deseo capaz es demasiado ambiguo en ese caso, pero es como lo que quiere el otro, lo que está sintiendo. O sea, tiene que ver en el fondo. Sí, totalmente. Sí. Sí, Estoy pensando, no digo que no sea complicado, pero no te la compliques tanto. Es simplemente no saber lo que la otra persona está sintiendo o pensando. No sé si ponerlo en el orden del deseo es muy profundo, pero sí, también. Lo que pasa es que el orden del deseo es difícil leerlo a cualquier persona. Sí. Saber qué desea el otro, ni la propia persona sabe. Pero sí, por lo menos, qué está sintiendo en ese momento es muy difícil. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita esto? ¿Qué necesita? ¿No? ¿Qué es lo que necesita el otro? Por lo menos para mí, y sé que es una dificultad en muchas personas autistas, nos cuesta bastante. Por lo cual muchas cosas tienden a ser acartonadas, ¿viste? Poco naturales. No sé, ¿me entendés? Porque tipo lo aprendiste viendo una película o porque alguien te dijo. Entonces, claro, como, che, es que poco natural. Y sí, si no lo hiciste nunca, estás aprendiendo. Pero cuando lo aprendes, ya está, listo. Ya está. Sí. Está re interesante. Y me parece un gran acierto esto que decías de las terapias cognitivas que incluyen esos focos de aprendizaje social. Está buenísimo. Sí, y hay muchos psicólogos autistas, bueno, no sé si muchos, pero psicólogos autistas. Mi paciente era psicólogo. Bueno, que después, que incluso fueron diagnosticados de grandes y que se dedicaron a atender pacientes autistas adultos, porque incluso no hay nada mejor que un autista para otro autista, como decía el Perón con respecto al peronismo. En eso estaba ella, exactamente. Sí. Porque vos sabés que hay estadísticas, estoy como muy monotemático con las estadísticas, no. pero a veces sirven,
Siempre que, sirve, son muy interesantes las sesiones. Los pacientes autistas, esto lo leí una vez y en mi caso dije, sí, tenemos como cierto feeling o cierta piel con podríamos decir, personas raras, neurodiversas. Mira. Yo creo que tiene que ver con esto de no sentirse juzgado, ¿viste? Es Decir, bueno, interesante eso. ¿qué me puede decir a mí si la otra persona también está detonada, ¿viste? Una cosa así. Está buenísimo eso. Y cuando decís personas neurodiversas, ¿quién incluye? Neurodivergentes. Neurodiversos somos todos, digamos. Claro, Neurodivergentes. neurodivergentes, ¿qué incluye? Bueno, están en veremos, Ujú. pero en principio las que son condiciones neuronales, seguro. Es decir, por ejemplo, dislexia, TDAH, TEA. Algunos dicen también, bueno, bipolaridad, como, qué sé yo, por lo menos dislexia, TDAH, TEA y alguna que otra más, seguro. Ahí va. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que hay una necesidad de querer encajar en grupos. Eso no se puede negar. Por lo cual, muchos se dicen neurodivergentes sin tener este tipo de problemática, pero tienen otros. Hay algo que es verdad, que una persona sin ningún tipo de problema, privilegiada y con un montón, no creo que se diga neurodivergente, eso Ujú. está claro, Ujú. digamos. A un problemita tenés que tener. O Para sea, pertenecer. sí, sí. Creo Sí. que la esquizofrenia también ¿También? vendría a ser claro. Sí. Ahí va. Y sí, pues en principio, viste, la forclusión es forclusión. O sea, no se puede cambiar. No puedes volver atrás. Ni hablar, estoy de acuerdo. Me acordaba, viste, con esto que hablábamos del bien que te hizo, digamos, el diagnóstico para explicar cosas de tu historia más, empezar a tomar acción en esa dirección, con esas herramientas y sabiendo las limitaciones también. Una amiga hace poco como que empezó a considerar ella tener un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Como ser borderline o estar ahí. Y también, viste, como un efecto ambiguo en ella en parte alivio por algunas cosas, en parte también duelo o procesamiento, digamos, de eso, pero ella decía, y este es un tema que yo revengo pensando también, dice, che, a mí me está haciendo bien poder considerar que yo formo parte de las personas que tienen este diagnóstico. Me ayuda a entender lo que me pasa y a poder manejarlo mejor. Y me decía, ¿por qué en psicoanálisis no se da diagnóstico tan fácil? Y eso es un re tema, porque yo no doy diagnósticos en general. Tampoco me lo piden mucho porque la gente que viene a atenderse conmigo, Sí, sí. en general, está embebida, digamos, de algo de psicoanálisis y saben que, no sé, viste, hay cosas que en general, no sé, no se suele diagnosticar, no se suele dar consejos, viste, como súper... Entonces hay cosas que directamente hasta se inhiben de decir. Pero es un re tema porque, por ejemplo, a vos te hizo súper bien, a mi paciente esta que yo te cuento le hizo súper bien, a esta amiga también me contaba que le estaba ayudando un montón, pero también hay casos donde, digamos, yo no sé si me animaría a ir a diagnosticar sin que la persona esté como en esa búsqueda, ¿viste? Como preguntándose. En caso de autismo, yo creo que no. Si no le genera ningún trastorno, yo diría por qué, digamos. Ahí sí es como un ataque, ¿viste? Como de introducirle a la fuerza lo que capaz vos pensás. Sí, Y sí. no tiene que ver con la pregunta del sujeto. Yo, si no me hubiera generado algún problema, bueno, pero me lo generó. Claro. Pero en mi caso particular. Sí. También es verdad que pienso lo siguiente. Si a mí me hubieran dicho a los 5 o 6 años, yo probablemente hubiera tenido otras herramientas el día de hoy. ¿Qué pensás que hubiese pasado? Seguramente, estoy seguro que no hubiera sufrido tanto. Y sí, es probable. Pero nada, ya está todo redimido.
lo que Nietzsche dice, la salvación, algo así, ¿no? La salvación o la redención es mirar hacia atrás y decir, así lo quise yo. Ujú. Que Ya sea está. así todo devuelto. Así lo quise yo. Ya Ujú. está todo redimido. No hay que echar, por lo menos en mi caso. Bien. Está buenísimo. Es un buen lugar para cerrar. No sé si querías... El así lo quise yo. Así lo quise yo. Perfecto. Fer, muchas gracias por A vos, venir. por invitarme. Me sentí muy cómodo. Qué bueno. Lo valoro mucho yo también. Y bueno, quizás en otro momento vuelvas y hablemos de alguna otra Sí, cosa. podemos hablar de lógica. De lógica, sería interesante. Sí. Bueno, gracias. Bueno, Mati, a vos. Chau, chau.